Buenas tardes, profesora. El día de hoy mi grupo y yo le expondremos nuestra tarea académica número 4 por el análisis del comportamiento del presupuesto público. Primero analizaremos el comportamiento del presupuesto público por periodo de gobierno de los últimos 10 años. Durante el gobierno de Ollanta Humala se mantuvo una política fiscal prudente con énfasis social, priorizando programas de inclusión pese a la caída de ingresos y la baja ejecución subnacional. Se preservó la estabilidad macroeconómica, aunque se evidenció la dependencia de exportaciones primarias. Con Pedro Pablo Kuczynski el presupuesto creció moderadamente, centrando en reconstrucciones y políticas sociales. La ejecución fue limitada por crisis política, corrupción y factores climáticos. Se mantuvo la prudencia fiscal y control de la deuda. En el gobierno de Martí Vizcarra, la pandemia llevó a un gran aumento del gasto para apoyar a la población y la economía, generando un déficit y mayor deuda, aunque en niveles manejables. Persistieron problemas de ejecución de la inversión pública. En el breve gobierno de Moreno Bermuno no tuvo un impacto presupuestal propio. Durante la transición de Francisco Sagasti, el enfoque fue atender la pandemia, priorizar la vacunación y sostener la economía, sin grandes reformas estructurales, pero manteniendo estabilidad macroeconómica. Con Pedro Castillo se reforzó el gasto social gracias a un contexto internacional favorable, logrando reducir el déficit. Sin embargo, la estabilidad política y la baja ejecución regional limitaron reformas profundas. Finalmente, bajo Dina Boluarte se continuó con un enfoque social y de reactivación, priorizando salud, educación y seguridad, manteniendo el déficit y la deuda sostenible. Persisten problemas estructurales como la baja ejecución y la alta dependencia minera. Ahora pasaremos a identificar variaciones en los ingresos de acuerdo con fuentes de financiamiento y egresos según los respectivos gastos. Primero, la identificación de variaciones en los ingresos según fuentes de financiamiento. En el contexto peruano, el sector público, por ejemplo, gobiernos locales, regionales o el gobierno nacional, presentan ingresos que se clasifican en fuentes de financiamiento. Las principales fuentes de financiamiento en Perú incluyen los recursos ordinarios que provienen de la recaudación tributaria, como el IGB y el impuesto a la renta, y se destinan a gastos corrientes y proyectos prioritarios. Los recursos directamente recaudados, generados por la propia entidad a través de las tasas, derechos, servicios o venta de bienes, las operaciones oficiales de crédito, que consisten en préstamos internos o externos utilizados para inversiones públicas, las donaciones y transferencias, aportes de organismos internacionales, gobiernos extranjeros u otras entidades, y los recursos determinados que tienen un uso específico, como el canon minero, regalías y el FONCOM. Variaciones de ingresos. Al comparar años periodos podemos observar variaciones por cambios en la recaudación tributaria, modificaciones en las transferencias, incremento o reducción en operaciones de crédito y variaciones en donaciones. Por último, iremos con la identificación de egresos según los respectivos gastos. En Perú, la clasificación de los gastos públicos se divide principalmente en tres categorías: los gastos corrientes, que incluyen remuneraciones, obligaciones sociales, adquisición de bienes y servicios y otros desembolsos necesarios para el funcionamiento del Estado; los gastos de capital, enfocados en inversiones como proyectos de infraestructura y compra de activo; y el servicio de la deuda, destinado al pago de intereses y amortización de préstamos contraídos por el gobierno. Variación de egresos pueden variar debido a prioridades de gasto social, ejecución de nuevos proyectos de inversión y fluctuaciones en el pago de la deuda pública. Profesora, buenas noches. Mi nombre es José Manuel Mejía Medina y yo voy a presentar la parte B de la tarea académica del curso de microeconomía y macroeconomía. La parte B consiste en el análisis de las políticas fiscales implementadas durante los periodos de gobierno del 2014 al 2024. Los gobiernos a analizar son los de Ollantumala, fue desde 2011 a 2016, los de Kuczynski y Vizcarra, que fueron desde el 2016 hasta el 2020, los de Francisco Sagasti, que fue desde el 2020 hasta el 2021, y de Dina Boluarte y Pedro Castillo, que es del 2021 al 2024. En este caso vamos a identificar las principales políticas fiscales implementadas por cada periodo y su impacto, el impacto que tuvo en la economía. Bueno, en el gobierno de Ollanta se implementó unas políticas fiscales muy importantes que consisten en la reducción gradual de los impuestos a la renta empresarial de 30 a 28% en el 2015, el aumento de la inversión pública en infraestructura y logística, y la ampliación de deducciones para personas naturales en 2015, modificación del régimen de depreciación acelerada.
El impacto económico que trajo esto fue que hubo un incremento de la inversión privada y ligera recuperación del crecimiento económico en un 3% promedio anual. En el gobierno de Kuczynski Vizcarra se implementó el programa Reconstrucción con Cambios en 2017, incremento del gasto, infraestructura y servicios, y también la reducción de tasas para MIPES en 2017. El impacto económico que tuvo fue que hubo una recuperación post desastres climáticos, que salíamos del fenómeno El Niño y recurrente a estas políticas implementadas, surgió que el PBI creció en un promedio de 2,5% anual entre 2017 y 2019. En el gobierno de Francisco Sagasti se implementó el programa Reactiva Perú, que consistía en líneas de crédito garantizadas, bonos sociales para reactivar la demanda interna, prórrogas y fraccionamientos tributarios y el régimen de aplazamiento y fraccionamiento tributario. El impacto económico que tuvo esto fue que ayudó a contener el colapso económico por la pandemia. Hubo una recesión del -11% en 2020, seguida por un rebote de 13,3% en 2021. En el gobierno de Dina Boluarte con Pedro Castillo, las principales políticas es que hubo un aumento del gasto público, se implementó un bono alimentario en 2022, el programa Impulso Perú en 2023, un plan de reactivación económica vía inversión pública y programas sociales, fueron de alto impacto, ya que ayudaron a que el PBI crezca un 2,7% en 2022 y un 2,4% en 2023, y esto ayudó a la reducción paulatina del déficit fiscal. Ahora veremos las dos políticas más importantes implementadas en cada gobierno. En el periodo de Ollantumala, la primera política que se implementó fue la reducción del impuesto a la renta empresarial. El impacto que tuvo esto fue que hubo una recuperación de la inversión privada en 2,5% en el 2015 y el PBI creció 3,3%, mejor desempeñando que otros países de la región. Y el impacto que tuvo fue que la medida ayudó a proteger el empleo formal con un crecimiento de 1,1% en el empleo urbano en 2015, según datos del INEI. Y otra política importante implementada durante este gobierno es el aumento de la inversión pública en infraestructura. Acá el impacto económico que tuvo es que la inversión pública creció 14% en términos reales en 2015, y el impacto que tuvo en la sociedad fue que se creó más de 120,000 empleos directos e indirectos y hubo una ampliación del acceso a servicios básicos en zonas rurales. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra se lanzó la política fiscal, que es el programa Reconstrucción con Cambios, durante el año 2017 y 2019. El impacto que tuvo fue que aportó 0,7% de crecimiento al PBI en 2018 y el sector construcción creció 5,4%, clave para la reactivación. El impacto social es que benefició a más de 3 millones de personas en las zonas afectadas y generó más de 150,000 empleos temporales. Otra de las políticas importantes durante este periodo fue el incremento del gasto en infraestructura social y productiva en 2008. El impacto económico fue que la inversión pública creció en promedio un 11% anual entre 2018 y 2019. Fue bueno ya que sostuvo el nivel de empleo, y el impacto en la sociedad que tuvo fue que hubo una mejora de la cobertura de agua potable en 2017 en zonas rurales con más del 72,3% a 76,8%. Y hubo una reducción de la pobreza monetaria del 21,7% al 20,2%.
Durante el gobierno de Francisco Sagasti, que fue del 2020 a 2021, hubo una política importante que fue el programa Reactiva Perú en 2020 y 2021, donde se destinó el 8% del PBI, que equivale a 60.000 millones de dólares. Eh, el impacto económico que tuvo fue que mantuvo la liquidez de empresas y evitó mayor caída del empleo formal. Benefició principalmente a pequeñas empresas y a medianas empresas, pymes. El impacto social fue que hubo una contención de la pérdida de empleos formales y reducción progresiva del desempleo en el segundo semestre del 2021. Otra de las políticas fiscales importantes durante este gobierno son los bonos sociales, el bono familiar universal y el bono rural. Y el impacto económico que tuvo fue el sostenimiento del consumo interno en plena recesión, ligera mejora en la confianza del consumidor a finales de 2020. El impacto social fue que evitó que 1,2 millones de personas cayeran en una pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza total subió a 30,1% por el fuerte impacto de la pandemia. Durante el gobierno de Castillo y Dina Boluarte, que va desde el 2021 hasta la actualidad, eh, una de las políticas importantes que se vivió durante este periodo fue el bono alimentario en 2022, que tuvo un impacto económico, el cual representó el 0,5% del PBI, contribuyó a sostener el consumo interno en una situación fluctuacionaria y el impacto social que tuvo fue que hubo una reducción de seguridad alimentaria, especialmente en zonas rurales y urbanas vulnerables. Otra de las políticas fiscales fue el programa Impulso Perú, que el impacto económico que tuvo fue que contribuyó al crecimiento del PBI, 2,4% en 2023, generación de aproximadamente 300.000 empleos temporales, y el impacto social fue que hubo más acceso al empleo formal y la reactivación económica de regiones se dio con alta vulnerabilidad. Gracias, profesora. Eso es todo. Ok, continuamos con las políticas monetarias que se implementaron en los últimos 10 años, dividido entre los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Bueno, iniciamos con el de Ollantumala del 2015, que fue con un riesgo medio para la inversión en lo que sería el sector privado. El BCR tuvo que implementar políticas monetarias prudentes, pero también teníamos mucho riesgo por lo que es la devaluación del sol y, y teníamos también la amenaza de lo que es el alza del dólar, ¿no? La inflación estaba dentro del rango meta, pero teníamos ese tipo de riesgos en lo que es el sol, que es la devaluación, y las amenazas del alza del dólar. El objetivo de las acciones de contingencia que usó el BCR era mantener una estabilidad macroeconómica sin recesiones, ¿no? Luego en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de 2016 hasta marzo del 2018, teníamos el riesgo bajo de inversión, ¿no? Acá se implementaron recortes graduales a la tasa de interés, es decir, de lo que íbamos en un 4 a 25%, bajamos a un 2,75% en el 2017, ¿no? Eso nos permite tener mayor inversión, realizar mayor producción también, ¿no? El BCR impulsó también lo que es la demanda interna para mantener las expectativas de inflación ancladas, ¿no? Para tener una estabilidad económica, macroeconómica sobre todo. Luego se siguió con la inversión en el tipo de cambio, ¿no? Se intervino mucho en lo que era el tipo de cambio para evitar los problemas anteriores que ya teníamos con lo que era la devaluación de la moneda, ¿no? Luego en el gobierno de Martín Vizcarra del 2018
al 2020, bueno, tenemos un riesgo medio de inversión, ¿no? Al inicio sí estábamos súper bien, teníamos un enfoque monetario expansivo, donde antes de la pandemia, que posteriormente, bueno, teníamos en el 2017 y 18 y 19 antes de la pandemia, una tasa de interés del 2.75%. A un 2.25%. Bueno, después de marzo del 2020, por lo mismo de la pandemia del COVID-19, la tasa de interés bajó a un 0.25%, con era una política súper expansiva, ¿no?, que implementó el BCR para poder generar mayor liquidez al sistema y también al sistema bancario, y también aportó un soporte a programas como Reactiva Perú. Luego tenemos los análisis, el análisis en el gobierno de Francisco Sagasti, que fue el 2020 en noviembre hasta julio del 2021. Aquí tenemos un riesgo bajo de inversión. Acá tenemos la continuidad de la política expansiva, ¿no? Acá continuábamos con la política expansiva, que mantuvo, bueno, la tasa de interés del 0.25%, con el objetivo de crear ese movimiento en la economía de inversión en una situación muy crítica a nivel mundial. Acá se mantuvo esa tasa de interés del 0.25%, se siguió respaldando la liquidez y también los créditos estatales, ¿no? El BCR también brindó confianza de estabilidad a todos los inversionistas, a todos los empresarios, frente a la coyuntura y a las próximas elecciones que iba a tener el país, ¿no? Luego, bueno, ahora tenemos el gobierno de Pedro Castillo, que fue de julio del 2021 a diciembre del 2022, con un riesgo alto de inversión, ¿no?, sobre todo para el sector de la panificación, debido a que luego del shock inflacionario que tuvimos post pandemia, por las tasas de interés súper bajas, cuando se empezó a regularizar todo lo de la pandemia a nivel mundial, tuvimos un riesgo de inflación. Entonces lo que se hizo fue alzar la tasa de interés de lo que teníamos un 0.25 a un 7.50, ¿no? Se subió mucho la tasa de interés, pero fue progresivamente entre julio del 2021 y diciembre del 2022. La inflación en Perú superó el 8% en algunos meses del 2022 y bueno, en el sector de la panificación sí nos afectó mucho, debido a que la guerra de Ucrania y el post pandemia se juntaron y, bueno, hicieron que los productos básicos para la producción incrementen el precio. Luego, en el gobierno de Dina Boluarte, desde diciembre del 2022 hasta el presente año, tiene un riesgo medio de inversión, ¿no? Esta etapa de normalización monetaria. Desde el 2023 la inflación fue disminuyendo, ¿no? Y bueno, con ello también empezó a bajar la tasa de interés, que había subido hasta un 7%, y actualmente estamos en un 5.5% aproximadamente. Estamos con un enfoque ligeramente expansivo para el crecimiento económico del país, ¿no? El BCR sigue interviniendo en lo que es en el mercado cambiario, para evitar la devaloración de nuestra moneda frente al extranjero. Okay. Las políticas monetarias que tuvimos muy marcadas fueron las expansivas y las restrictivas en algunas ocasiones, ¿no? Podemos ver que tenemos a la expansiva, sobre todo en la temporada del COVID, donde se bajó la tasa de interés al 0.25%, que fue la más mínima que hemos tenido en años. También tuvo un implemento con el tema de inyección de liquidez, ¿no?,
con los sistemas de Reactiva Perú, cosas que generaban movimiento de dinero interno para inversión, ¿no? Era por el mismo tema de la pandemia, y restrictivas con el incremento de la tasa de interés, como también podemos observar en lo que es el BCR, controlando todo lo que las políticas de cambio, ¿no? Las cambiarias, para evitar todo tipo de devaluación de la moneda frente a la moneda extranjera. Y bueno, eso sería todo por la parte de las políticas monetarias. Continuamos con las conclusiones. En el presupuesto público hemos visto que en los últimos años se han ido incrementando, lo cual en sí es positivo. Pero el problema está en que no siempre ese dinero se le da un buen uso, ya que, como sabemos, en sí los gobiernos han sido deficientes en su mayoría y no le toman tanta importancia en las regiones o a las zonas lejanas a las cuales se le da el presupuesto para que puedan invertirlo en obras como carreteras o pistas nuevas. Y en vez de seguir continuando las obras, a veces llegan a hacer esas obras paralizadas o sin terminar, o a veces no les empiezan y queda el dinero estancado. Esto de acá no solo afecta a las personas o alrededor, sino también a las empresas, como Bimbo, que en sí necesita una red vial buena para llevar sus productos a todas partes. Y si estas carreteras o la red vial están mal, los productos, como el pan, que es su producto principal, llegan tarde o dañados, lo cual origina pérdidas y mayores gastos. En la política fiscal se concluyó que durante la crisis como la pandemia o el fenómeno del Niño, el Estado dio bonos, bajó impuestos y ofreció créditos a empresas, lo cual le ayudó mucho a mantener en sí el consumo, sobre todo en los sectores más pobres, y bueno, eso favoreció directamente a Bimbo porque al ver más personas que siguen comprando sus productos básicos como el pan, ya que es para el desayuno, además los créditos ayudaron a que las empresas puedan seguir funcionando sin despedir a su personal, pero también hubo un efecto negativo cuando dio facilidades a empresas informales, que a veces en sí no cumplen reglas ni pagan impuestos. Y esto afecta a Bimbo en sí, ya que sí cumple todo y gasta para seguir las reglas sanitarias. En cambio, las empresas informales no. Y ellos, bueno, no tienen aquellos gastos como la empresa Bimbo. En la política monetaria hemos visto que el BCR actuó en sí muy bien en los últimos años. Primero, aplicó una política expansiva, bajando la tasa de interés a 0.25% durante la pandemia, lo que le permitió a las empresas que consigan créditos. Gracias a eso, en sí, Bimbo pudo seguir operando y pagar a su personal en su momento que estaba de la pandemia. Después, cuando vino la inflación global, el BCR aplicó una política restrictiva, subiendo la tasa para controlar los precios. Aunque esto encareció los préstamos, fue necesario en sí para proteger a las familias peruanas y, bueno, hacer que los precios no se dispararan por la inflación que hubo en ese tiempo. Pasamos con las recomendaciones. Una de ellas, que en sí es muy importante, es que se capacite a los gobiernos, tanto los regionales, locales o nacionales, en temas de gestión pública y cómo ejecutar bien el presupuesto que se le da correctamente, ya que muchas veces el dinero, a pesar de que esté aprobado, no se le utiliza bien, lo cual genera que obras importantes queden abandonadas o estancadas. Por eso también se propone implementar un sistema de monitoreo en tiempo real que, bueno, les permita ver cómo van avanzando estas obras, si en realidad están avanzando o se han quedado a la deriva. Esta medida no solo mejora la calidad del gasto público, sino que también, bueno, beneficia a las empresas como Bimbo, porque ya si las rutas de transportes funcionan correctamente, ya sus productos llegan a tiempo, sin daños, y eso mejora su productividad. Pero también Bimbo debe invertir en centros de distribución más cercanos a las zonas alejadas que están ahí.
y use rutas alternas o empiece a establecer alianzas con operaciones logísticas que estén locales, así podrá garantizar la entrega de sus productos. También se le recomienda que Bimbo aproveche las políticas fiscales que existen actualmente, como los programas sociales y los incentivos tributarios. Por ejemplo, puede participar en programas sociales como el Caliwarma, ahora que le han cambiado su nombre, ofreciendo productos saludables subvencionados para los colegios públicos o invertir en nuevos productos nutricionales, lo cual también le da beneficios tributarios por innovación. Esta estrategia no solo le permite que llegue a nuevos mercados, sino que también fortalezca su imagen ante el Estado y la sociedad, mostrando que es una empresa comprometida con la alimentación saludable y el desarrollo social. Por último, es importante que el Banco Central del Perú siga siendo independientes y transparentes, sobre todo al momento de anunciar los cambios en su tasa de interés, ya que si las empresas conocen con anticipación, ya ahí pueden tomar decisiones que son mejores planificadas, mejor planificar sus gastos y sus créditos o sus inversiones. Pero también el Estado tiene que brindar talleres o programas de educación financiera para que conozcan más las empresas de los cambios monetarios o las personas mismas. En el caso de Bimbo, lo recomendable es que no solo dependa de los préstamos bancarios, sino que también busque otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo invertir sus utilidades, emitiendo bonos o buscando alianzas estratégicas para que así tenga una mayor estabilidad ante todos los cambios de la economía y siga creciendo sin verse tan afectado cuando la tasa de interés sube o baja.